Hermano, Dios le bendiga, Dios continúe bendiciendo en esta noche. Vamos a continuar con nuestra gran seminario, señores. Esto está fuerte, esto está poderoso, esto está excelente. Hoy tomé algunas notas, no muchas, puesto que estaba llegando del trabajo, pero excelente la explicación de nuestro maestro y amigo Wilmer, de verdad que sí. Me gozo escucharlo, me gozo al ver cuando esos maestros comienzan a exponer y se dedican, sacan tiempo de un tiempecito del tiempo de ellos, ¿verdad? Para dedicarnos a nosotros de una manera en la cual siempre sirve para enriquecer nuestro conocimiento y más si es sobre la palabra de Dios. Así que Wilmer, mi hermano, Dios te bendiga y Dios continúe bendiciéndote. Quien le habla es tu hermana y tu amiga Joanny Gómez y hoy me place presentar a un maestro en lo cual eh, tiene una trayectoria aquí con ITAT, con nosotros, con ITAT, y es uno de los maestros principales, el licenciado Ángel Mota, la cual tiene un tema exquisito también, porque ninguno de los temas que se han dado aquí han tenido desperdicio. Desde el día que se inició, el otro martes, y hoy, creo que están todos de acuerdo conmigo de que nada de lo que se ha dicho ha sido algo con desperdicio. Así que con ustedes, nuestro hermano y amigo, el licenciado en teología Ángel Mota, con el tema el velo histórico y cultural. Muy buenas noches para todos, bendiciones, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean dadas. Por detrás de los bastidores, le decía al director de esta comarca, tenía un tiempecito que no sentía esos sudores. Bueno, bueno, de verdad para mí es un honor y un privilegio eh, anteceder luego de nuestro querido hermano y maestro Wilber Ciprián acerca del tema anteriormente expuesto, cátedra. Y nada, antes que nada, dándole gracias a Dios por permitirme el honor y el privilegio, en primer lugar al director de ITAD, luego a los demás maestros, pero sobre todas las cosas, y gracias a mi querida, a ella no le gusta que le digan así, nuestra querida profeta Joanis, eh, gracias por, ¿verdad? Eh, Presentarme, ¿quién más que yo? Bueno, vamos así rápidamente. Rápidamente, son las 9:19. Voy a tratar de condensar, resumir, pero antes que eso, yo quiero que usted, yo siempre, cada vez que voy a dar una exponencia, haga con. Ven aquí, tú esta cámara apagada. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a prender su cámara, vamos a prender la cámara. Vamos, prendiendo la cámara. Vamos, bueno vernos, conocernos. Si estamos desgreñados, Shelly, no importa, Shelly está bonita, bella y hermosa. Julia también, ¿qué es lo que pasa? Mira a mi hermano Joel, su cara no hay problema, vamos a prender la cámara. Vamos a esto, ¿qué pasa? Vamos a prender la cámara para conectar, ver si estoy aburriendo, si estoy diciendo una herejía o algo, usted me ponga la cara, ya yo sé que tengo que bajarle. Entonces, Shelly ya por lo menos la prendió, así, eso es, vamos prendiendo la camarita. Tú ves, mira cuántos rostros, Dios. Mira. No, pero no. No. Señor, me voy a regar ¿verdad? Porque es que así no. Mira todos los rostros que hay aquí, de por Dios. Bueno, rápidamente, ¿verdad? Vamos a coger, maestro David, you can turn on your cam. Sí, pongan por favor su, Shelly, estoy en otro nivel de unción hoy. Su macotica. ¿Tú ves? Ay, mamá. Señores, los nervios. Señores, no hay algo más difícil para un alumno que sus maestros estén ahí y usted dar una cátedra de lady y todo lo demás. Bien, antes que nada, abróchese su cinturón. Vamos a coger candela, chispa y fuego, todo lo que.
Mi hermano y maestro Miguel también por acá. Señores, pónganse su cinturón y vamos a arrancar a la ciudad de Corintio. Vamos a ver si me permite proyectar pantalla. Denme un segundito. Por favor, no me tiren piedra. Me dejan saber si se ve la diapositiva completa. ¿Se ve completa? Perfectamente. Bien, bien de los bien, de los bien, de los bien, de los bien. Vamos rápidamente a la ciudad de Corintio. Ahí no está completa, profesor. ¿Eh? No está completa ahí. Se ve, dame un segundito, eso siempre Se me pasa. ve la No, computadora. no se cambia. Ángel, está bien, lo que tiene que darle a compartir al PowerPoint y ya. Amén, sí, Espérate, compartir. espérate, que esto siempre es una batalla, maestro. Esto es siempre una batalla. Dame un segundito. Pam, 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 pam. Ok. Stop share. Ok, dame un segundito. Espérate. Que esta batalla es siempre, eso no es desde ahora. Ahora sí, ¿o no? No, dale abajo, a compartir abajo. Espérese, maestro. Esto cualquier día pasa, señores, eso es así. Dame un segundito, espérense. Estoy en vivo. Bien. Como dicen por ahí, este programa es en vivo. Este programa es en vivo. Déjeme saber si se pudo compartir la pantalla, si se cambia, si no se cambia. Se cambia, excelente. Bien, entonces, Cambia la vez. vamos un segundito. Ahí cambió. Está nítido ahí, dale. Nítido. Bien. Vaya buscando en su Biblia. Vaya buscando en su Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Vaya buscándolo. Bien, entonces, seminario de lectura eficaz y liderazgo eficaz, sobre todo por ITAP. Vamos a ver esta parte de manera introductoria. Busquen papel y lápiz. Como dicen por ahí, esto usted no lo va a encontrar en Google ni en el Rincón del Vago. Escuchen acá. ¿Por qué esta parte introductoria? A veces cuando nosotros abordamos el texto, siempre o literalizamos el texto o cualquierizamos el texto o sobre hiperlitarizamos el texto o sobre simbolizamos el texto. Ángel, entonces, ¿qué hago? Simple. Presta atención acá. Los textos bíblicos más antiguos tienen alrededor de 3000 años, ¿verdad? Y los más recientes como 2000 años. Esta doble distancia, primer punto, geográfico, anote. Segundo punto, cultural. Tercer punto, no menos importante, histórica. Contribuye a la dificultad de abordar los textos bíblicos, tanto el texto seguido de este, por ejemplo, de este curso que vamos a dar, así como otros cuadros que vamos a presentar, tomando en cuenta algunos puntos que yo le sugiero que usted debe de anotar. La Biblia es también un monumento cultural. Por favor, va a ver mano levantada. Deje la piedra por ahorita. Es un monumento cultural porque está mal. ¿En qué sentido está mal? No mal la Biblia, sino su entendimiento. Ángel, ¿cómo así? Sí, porque nosotros debemos de entender de que la Biblia tiene una cultura totalmente occidental, oriental, no occidental. Vamos a ver ahí dentro lo que es la cultura, sus costumbres, dentro de las regiones de este mundo, ¿verdad?
desde aquel país, los judíos, lo que se puede conocer como Tierra Santa, a cuyos límites que los cuales corresponden, ¿verdad?, a lo que hoy en día es el Estado moderno de Israel. Y también los territorios palestinos. Ya ustedes saben las confrontaciones que hay. Pero hay una cosa que me llama la atención y es lo siguiente. Fue un símbolo de pregunta. Para todo estudiante y maestro de la Biblia, dos preguntas son de gran importancia. Número uno, ¿qué dice la Biblia sobre algún asunto? En este caso, el velo. ¿Y qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? ¿Acaso esta práctica de interpretación es algo solamente de este tiempo? ¿Qué nos dice las Escrituras? ¿Acaso nos desvía de la inspiración de los escritores bíblicos? ¿O podemos nosotros interpretar? Ese es el gran problema que hoy en día tenemos frente a la iglesia, frente a la comunidad, frente a los sectores de fe, que entendemos que nosotros interpretar la Biblia, aplicar algunos principios, estamos faltándole a lo que es la inspiración de la misma. Voy a hacer una pregunta rápidamente. Esto es algo rápido. Joel, abre tu micrófono. Vamos a ver si es verdad yo debo de ver la Biblia como tal cual como lo dice. Joel, una pregunta. La Biblia dice, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Tú tienes que sacártelo. ¿La Biblia lo dice? ¿O me equivoco? No, eso hay que estudiar lo que el trasfondo de lo que dice la palabra. Déjalo hasta ahí. Oh. Le voy a contar esto tan rápido y breve. Yo por el desconocimiento, por el desconocimiento de estos principios, antes de yo llegar a la mano de la comarca, de lo que es ITAP, todo caníbal y todo loco, hubo un momento amargo de mi vida por cuanto yo ultraliteralizaba el tema de la Biblia. En mi familia había un descenso de uno de nuestros familiares. ¿Sabe con qué ímpetu yo le dije a ellos? La Biblia dice, deja que sus muertos se entierren a sus muertos. Y me fui para mi iglesia. La Biblia lo dice, pero el problema es cómo lo dice y por qué lo dice. Hay 4 factores que tenemos que tomar en cuenta al enfrentarlo al texto bíblico. Número 1, anote. No veo lápiz, pero está bien. Para el examen después no me digan. Crítica textual, Ángel, ¿con qué se come eso? La crítica textual, nada más y nada menos, es lo que nos va a ayudar a nosotros, que es tan fidedigno es el texto. Por cuanto se escribió, por ejemplo, en arameo y los diferentes idiomas, luego de transliterar de aquella cultura oriental y luego pasar a la occidental, eso es menester de que se fueron perdiendo los manuscritos y las copias, por lo cual se hizo lo que es la crítica textual para validar qué tan fidedigno o a qué familia pertenece los manuscritos por la cual fue elaborada la Biblia que usted tiene hoy en día. Número 2. O sea, la crítica textual determina la fraseología misma del autor. Número 2. Información semántica. Ángel, ¿con qué se come eso? Semántica. Semántica nada más y nada menos es el significado de las palabras. Si yo digo arroz aquí, quizás en otro país, por la semántica, por la cultura del idioma, va a tener otra connotación. Por eso es que es bueno que aquí vamos a ver la importancia del contexto. Entonces dijimos número 2, semántica, el significado de las palabras. Número 3, información gramatical, la relación de las palabras entre sí. ¿Por qué? Por ejemplo, vemos en las narrativas, en las narraciones, en lo que es en el Antiguo y Nuevo Testamento, vemos a veces, y así que, por lo tanto, por lo que esas se le llaman conectores, pero te da a entender que este párrafo guarda relación con el que tú dejaste atrás, pero por el desconocer eso, yo cojo un texto por lo moño, por la greña, lo ato, lo reprendo, ¿verdad? Y lo cojo de que es la manera literal. Número 4, y no menos importante.
el trasfondo histórico cultural. Como dicen los evangelistas, dígale que está a su lado, este es importante. La relación entre las palabras y las ideas con el trasfondo de la cultura del autor y sus lectores. Esta es una parte bien crucial, muy importante. Y yo quise poner unos cuantos desarrollos rápidamente. Crítica textual se refiere a la determinación precisa de la fraseología original del autor. Este pasaje, por ejemplo, que vamos a abordar, Corintio, ¿qué era Corintio? ¿Dónde estaba geográficamente localizada Corintio? ¿Qué representaba para la época Corintio? Todos estos datos para yo saber cuál era la relevancia por la cual el coloso Pablo apela a el uso de lo que es el velo. ¿Para dónde voy? Ok. Entonces, es importante considerar las diferentes variantes textuales. Si ven acá, en todos los manuscritos aparece el tema del velo. ¿Es original? ¿Es fidedigno? Sí. Por eso es bueno el tema de la crítica textual. Información semántica implica entender el significado preciso de la palabra a utilizar cada pasaje. Por ejemplo, aquí es crucial, escucha acá, es crucial analizar el significado de términos clave como que velo, primer punto, y cabeza, autoridad, entre otros, y como se entendía en el contexto cultural y lingüístico en aquella época. Por ejemplo, el velo puede referirse tanto a un objeto físico, ¿verdad?, que cubre la cabeza, como un símbolo de respeto y de modestia en la cultura mediterránea antigua. O sea, eso es algo que viene remontándose. Información gramatical, se trata de analizar la relación entre las palabras dentro del pasaje. Esto incluye la estructura de las oraciones, el sintaxis, la esencia, lo que es la chispa, ¿verdad?, de cada palabra, de cada oración compuesta, el cual el autor le transmite, ¿verdad?, eso que él quiere exponer. Contribuye a la comprensión general del mensaje. Número 4, trasfondo culto cultural. Es esencial considerar el contexto cultural e histórico en el que el autor escribió. Ángel, ¿y por qué? Simple. Hoy en día vemos un sinnúmero de estructuras, de paradigmas, de dogmas. Ojo acá, cuidado con menospreciar o cuidado con cualificar el tema de la palabra dogma. Ángel, ¿por qué? Todo sistema de creencias de una manera u otra tienen arraigados sus dogmas. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando empleamos la palabra dogma como un descalificativo. Ojo aquí. Pero es bueno y es menester puntualizar el tema de lo que es la dogmática dentro de la narrativa bíblica. Bien, entonces, esto incluye la comprensión de las prácticas, primer punto, sociales. Segundo punto, normas culturales. Y tercer punto, las creencias religiosas que podían influir en la interpretación del pasaje sobre el velo de la mujer en la iglesia. Ya hablamos acerca del trasfondo histórico-cultural. En resumen de lo que dije arriba, escuchen con atención. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, del verso 2 al 16, aborda en cuestión del velo de la mujer en la iglesia, pero su interpretación adecuada requiere tener en cuenta aspectos como la crítica textual, que se lo mencioné arriba, la información semántica, la información gramático y el trasfondo y costo cultural para comprender plenamente y no nosotros empezar a coger algo que sucedió en la iglesia de Corintio como problema vital. Ángel, ¿qué es el problema vital? Por la cual el autor se vierte en la necesidad de tomar la carta para resolver un problema de una índole.
Es lo mismo que, por ejemplo, nuestro querido director y máster en teología, David Valdés, se encuentra a donde está. Si él quiere comunicarse con un problema de alguna índole, hoy en día me va a poner un WhatsApp. Pero en el caso de que en aquello entonces, obviamente, no había correo ni nada de eso, se tenía que vertir en carta. Entonces tenemos que tomar en cuenta para cuál era el uso de las cartas. Era algo personal y local. Obviamente podemos usarlo tomando en cuenta si alguna localidad incurría en este mismo problema, podía leerse esta carta, pero estas cartas eran totalmente identificadas y le dirijo esta carta, gracia y paz a los. En cada carta paulina tiene ese sello distintivo. Bien, continuamos. Vamos a empezar a hablar del contexto. Ángel, ¿por qué contexto? En lo que era el antiguo Corintio, ¿verdad? Posteriormente la Corintio romana, ya que había sido, ¿verdad?, abordada por los romanos, habían dos culturas. Ya la cultura que estos corintios, ¿verdad?, tenían, los griegos y sobre todo los romanos. Estos dos choques de cultura dentro de su paganismo, dentro de su liberalismo, dentro de un sinnúmero de cosas más, hace un choque dentro de la localidad de Corintio. La iglesia de Corintio, la localidad de Corintio, una localidad totalmente marítima donde se reunía muchas cantidades de diferentes personalidades. Por eso que usted ve, no me voy a meter ahí, por eso que usted ve que habla específicamente Corintio, el tema de los idiomas, el tema de los idiomas y entre otras cuantas cosas. Por eso es que el apóstol Pablo abunda en la iglesia de los Corintios por las diferentes entidades y raza y cultura que transcurría en la iglesia de los Corintios. Una de las cosas distintivas con la cual también, así como el maestro Wilber mencionó, hablarían diferentes templos, cada uno con una deidad indicada. Por ejemplo, la diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad, la diosa de cada uno de los templos, la diosa Afrodita, en fin. Entonces, ¿qué sucede? Esta cosmopolita en aquella localidad, en aquella época, era una localidad que prácticamente obligaba a la mayoría de las personas a incurrir en esta localidad. Con todas estas cosas es con lo que el apóstol Pablo empieza a enfrentarse. Estamos pendiendo, primer punto, el contexto geográfico y cultural. Una de las pocas cosas que hoy en día menos hacemos para abordar el texto. Corintio era una ciudad cosmopolita y próspera de la antigua Grecia, conocida por su comercio y su diversidad cultural. Habían templos que de verdad, y habían también, por lo cual se vendían muchos, ¿verdad?, estatuillas de estos dioses. Y por eso que el coloso Pablo, cuando irrumpe con parte del ingreso de lo que reproducía la economía, empieza el apóstol Pablo a tener problemas en Corintio. Entonces, esta ciudad albergaba personas de diferentes nacionalidades y religiones, lo que resultaba una mezcla de prácticas y creencias. Métase eso aquí en la mente. Wow. Mezcla de prácticas y creencias. Wow, ya entiendo por qué Pablo en una de sus cartas él mismo dice, yo sé que yo le he hablado duro y déjame bajarle un chin, pero es por cuanto Pablo sabe a lo que se está enfrentando. Ángel, ¿cómo yo me doy cuenta de esto? Estudiando la cultura, estudiando su geografía, estudiando todos sus diferentes contextos y no solamente ir al texto y decir, pan, ya, así estoy así. No. El papel de la mujer en la sociedad griega y romana. Preste atención acá. En la sociedad griega y romana, las mujeres
solían tener roles subordinados a los hombres, o sea, inferior. Dentro de la comunidad, tanto de los griegos como de los romanos, si un niño, vamos a poner en el caso de los hombres, no nacía con las cualidades que ellos tenían, que debía de tener, automáticamente el niño era muerto. Imagínense con las mujeres. Esto era ya cultura que habían sido heredadas posteriormente más para atrás. Por eso que el apóstol Pablo hace una inferencia de manera puntual con el tema del velo y de la autoridad sobre la mujer. Ángel, ¿por qué? Vamos a ver por qué. La sociedad griega, las mujeres solían tener, ya hablamos de esto, aunque existían variaciones dependiendo la clase social. Eso imperaba mucho. ¿Qué tipo de clase social? Las prácticas religiosas y culturales en Corintio eran conocidas por su divinidad religiosa, la adoración a diferentes deidades. Ya hablamos de esto. Este es el contexto que el Pablo se refiere. Las prácticas religiosas, culturales influían en las dinámicas de género dentro de la comunidad cristiana. ¿Usted me escuchó? Ya todo esto había inferido a la comunidad cristiana, porque lo primero que yo debo de ver es la audiencia a quien Pablo se está dirigiendo. El velo como símbolo cultural. Tenemos que tomar en cuenta cuál es el uso que le damos de los símbolos culturales que tenemos dentro de la narrativa bíblica. En la cultura mediterránea antigua, el velo era un símbolo de respeto y modestia. ¿Me está escuchando? Era un símbolo de respeto y modestia, no era algo que había nacido ahí mismo, no, eso viene posteriormente más hacia detrás. Desde el Antiguo Testamento vemos este uso. ¿Por qué? Porque simbolizaba respeto y modestia, especialmente para las mujeres casadas. Su uso en público era una señal de sumisión a la autoridad masculina. Voy a ir descendiendo para respetar el tiempo, a pesar de que empezamos un poquito, ¿verdad? Pero para respetar su tiempo, estoy dándole este contexto para ir a leernos rápidamente el texto completo. Hice esta introducción primero para cuando usted y yo leamos el texto, usted mismo vaya aterrizando sin tener del todo que hacer una exégesis de manera profunda. Entonces, su uso en público era una señal de sumisión a la autoridad masculina y un símbolo de pureza y castidad. ¿Usted me está escuchando? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede y acontece? Por cuanto había en uno de los templos, ¿verdad? Habían muchas, lo que hoy en día conocemos prostitutas. Esto no es algo contemporáneo de ahora. Eso viene desde los sumerios más para allá atrás, y ya usted sabe, Acadio, Babilonia, así, eso viene desde mucho antes, ¿verdad? Como en esta ciudad, el tema de la inmoralidad sexual era algo muy popular, y por eso la ciudad de Corintio era conocida por la cantidad de estas prostitutas en los templos. Empezaron las prostitutas a rasparse la cabeza. Se raspaban la cabeza o se cortaban el pelo, prácticamente o similar al de los hombres, cosa que representaba un acto de impureza y un acto de subordinación a lo que era la diferencia entre el rol de la mujer y el rol del hombre. Oigo aquí. ¿Qué sucede y acontece? Cuando estas mujeres, las griegas y las romanas, que habían este conjunto, ¿verdad?, de mezcla de cultura, empiezan a venir, estos gentiles empiezan a venir en conversión por el evangelio de Jesucristo, empieza a haber un choque de tradición, de cultura
muy aislado y desarraigado de lo que estipulaba o había estipulado el apóstol Pablo en la iglesia. Entonces no había una diferencia entre las mujeres de los templos y las mujeres que ya habían venido de la prostitución al cristianismo. Había esa mezcla, había esa disputa. Entonces le llega este recado a Pablo. Pablo, ¿y ahora qué hacemos? Hay problema, hay una disputa, hay un problema. Entonces vamos a ver lo que dice el texto. La interacción entre la cultura y la fe cristiana en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, capítulo 11, del verso 2 al 16. Esto es simplemente un pequeño resumen. Pablo aborda cómo las creencias cristianas deben de influir. Ojo acá. Cómo las creencias cristianas deben de influir en las prácticas culturales. O sea que cada nación tiene su propia cultura, tiene su propio folclore, tiene su propio idioma, tiene su propia creencia. Y cada una de estas naciones, cuando vienen a lo que es el cristianismo, empiezan a chocar esas tradiciones. Y por eso es que Pablo se ve en la necesidad de abordar cada uno de estos problemas en cada una de las iglesias, la cual él formó. Pablo aborda cómo las creencias cristianas deben influir en las prácticas culturales, incluido el uso del velo por parte de las mujeres en la iglesia. Esto no se usaba, pero como ya era un símbolo de autoridad y ya había este problema entre las mujeres, Pablo busca equilibrar, oiga, por favor, equilibrar las normas culturales con los principios del evangelio, reconociendo la importancia de la cultura sin comprometer los valores fundamentales. Pero esta parte yo la voy a volver a repetir. Reconociendo la importancia de la cultura sin comprometer los fundamentales valores de la fe. El significado del velo en el contexto cristiano, más allá de una función cultural, el velo también puede tener un significado simbólico en el contexto cristiano. Se puede interpretar como un recordatorio de la relación entre la sumisión y el respeto mutuo entre Cristo y la iglesia. Cristo es el centro del choque de todas las tradiciones en la época de Jesucristo. Y ahí es que vienen las confrontaciones de las culturas. Por eso es que es muy relevante conocer la cultura. Voy a poner ejemplo porque como sé, por ejemplo, el maestro David, ¿dónde está? Si él no conoce la gastronomía donde él está y que él venga y en un restaurante diga, dame, para poner un ejemplo, dame unos molondrones guisados con, o dame, puede ser que sí, pero va a decir, ¿qué? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Mira, dame un patimongo. ¿Que te dé qué? No van a entender. O sea, él tiene que conocer la gastronomía, la cultura, para saber cómo comportarse, para saber cómo conducirse, siempre y cuando no debilite, ¿qué cosa? Sus fundamentos de la fe cristiana. Por último, el significado detrás del velo del contexto cultural religioso de la época antigua mediterránea era multifacético y variaba, oiga esto, y variaba según la situación y la cultura específica. Hay muchas interpretaciones, una de estas es la modestia y el respeto. El velo era un símbolo de modestia
y de respeto, especialmente para las mujeres casadas. Así hacía distinción entre que una mujer estaba bajo sumisión y tenía cabeza, que era el hombre en la época de Cristo. Cubrirse la cabeza con el velo era una señal de rescato y de castidad, mostrando respeto tanto hacia sí misma y hacia sus esposos. Entonces, como estas mujeres estaban descubiertas, estaban haciendo actos de decoro, de indecoro a sus esposos y a la iglesia. Y es por cuanto el apóstol Pablo, ¿verdad?, se enfrenta a este problema. Ya hablamos de esto: identidad marital y el estatus social, la sumisión a la autoridad masculina. Bueno, por esta parte, en muchas de las sociedades antiguas, el velo era un símbolo de la sumisión, ya hablamos de eso, de la autoridad masculina, tanto en el ámbito doméstico, oiga, como en público. O sea, no había de que era en todos los lugares. Al cubrirse la cabeza, las mujeres mostraban su reconocimiento de las autoridades de sus padres o sus esposos. Esas eran las autoridades. Protección espiritual. Esto es parte de uno de los contextos que, verdad, no tiene que ser exactamente ese, pero este es el más puntual. En algunos contextos religiosos, el velo se asociaba con la protección espiritual y la conexión a lo divino. Se creía que cubrirse la cabeza durante las oraciones o las ceremonias religiosas ayudaba a mantener una conexión sagrada y protegerse de las influencias malignas. Eso era lo que se creía en aquella época. Miren, para que usted vea muchas de las cosas que vienen arraigadas, que usted un día repite, pero usted no la conoce. ¿Por qué? Por no conocer la historia. Simbolismo teológico. En el contexto cristiano, el velo también adquirió un significado teológico. Se interpretó como un símbolo de relación. Aquí viene la parte importante. Entre Cristo y la iglesia. Donde Cristo es el esposo. Por eso vemos en cierta parte, la metáfora cuando el apóstol Pablo habla de manera literal de la cabeza con el hombre, y cuando se refiere a la cabeza de la mujer de manera simbólica, haciendo una inferencia a lo que era Cristo como la cabeza. Por eso que Pablo, cuando dice que afrenta a la cabeza, no se está refiriendo a la cabeza de ella, está refiriendo a la cabeza de Cristo, porque se supone que como la cabeza del hombre era Cristo y la mujer infería en cualquiera de estos actos indecorosos, afrentaba su cabeza. ¿A qué se refería afrentar su cabeza? La cabeza, a que automáticamente daba una mala identidad, ¿verdad?, de quién era su cabeza, que era Cristo. Entonces, esa es la parte distintiva entre la cabeza cuando se refiere al hombre de manera literal. Mejor al hombre que se cubra, cuando decía el hombre que se cubra, pero bueno, hay una paralelismo, uno literal y el otro simbólico. ¿Cómo no damos cuenta de eso? Por lo que dije arriba en cuanto a la semántica, en cuanto a la historicidad, en cuanto al contexto y lo que estamos plantando acá. Ya por último, hay más. El texto es un contexto. Habiendo corregido los abusos de tipo más bien privado que prevalecían entre los corintios, el apóstol empieza en este capítulo a considerar lo que se refiere al comportamiento del culto público. ¿Cómo ha de postrarse los hermanos y las hermanas cuando se reúnen en los afectos, en la adoración y el ministerio? Ya esto es el tema con relación a lo que era el contexto religioso dentro de Corintios. Una de las objeciones que yo le puse fue esta primera objeción, y para ya ir culminando. Primera objeción. Este es uno de los pasajes que tiene una significación puramente temporal y local. No tienen más que un interés
de un anticuario tratan de situaciones que hacen mucho, que han dejado de ser relevantes para nosotros. Para estas personas de este texto bíblico tiene que ver como convencionalismos sociales que cambian de una cultura a otra. Voy a poner una pausa aquí. Entonces, dicho esto, señores, vamos a leer rápidamente la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2, de verso 16. David, déjame que sabe qué tiempo tengo. Sigue, sigue. No, fue que corté, tú sabes. Déjame saber más o menos qué tiempo tengo. Te quedan 5. Dale. Yo sé, yo conozco lo de mi camión. Vamos a leer el texto. Ya usted escuchó el contexto cultural, gramático, histórico. Ya usted tiene esa base. Vamos a leer el texto tomando en cuenta lo que le dije allá. Vamos rápidamente conmigo. La primera carta a los Corintios, capítulo 11. Todos busquen su Biblia, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2 al 16. Os alabo. No voy a puntualizar tanto exegéticamente porque cada pausa que tiene el texto tiene una explicación. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Retenéis las instrucciones. Aquí sí voy a poner una pausa. La parte de las instrucciones son las costumbres y tradiciones. En este caso, el apóstol Pablo le había dejado por heredar a la iglesia que eran las costumbres y tradiciones de manera, vamos a ponerle así, cristianamente. Entonces, cada religión en la época tenía una costumbre, tenía una tradición. Y a estas tradiciones, por eso que, por ejemplo, Jesús, cuando habla acerca de instrucciones a los sabios, eran esas tradiciones que ellos tenían que prevalecían por arriba de la misma Torá. Le daban más importancia a tradiciones. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, retenéis las instrucciones tal como te las entregué, o sea, no hay variación. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ojo aquí, primer punto. Una de las partes que sacan de contexto o que no le importa señalizar es que el hombre no puede ejercer. Dame decirlo bajito porque mi mujer está ahí después. ¡Ay, así! La autoridad de todo hombre es Cristo. Y para el hombre ejercer dicha autoridad, debe de estar sometido a la autoridad de Cristo. Entonces, por eso si la esposa fallaba, cuando decía afrentaba su cabeza, no era su propia cabeza. Era que Cristo era la cabeza de ellos y automáticamente ponía, vamos a decir, daba un mal testimonio en caso de que tuviera el velo quitado. ¿Ya lo estamos entendiendo? Entonces, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, lo que le dije ahorita, afronta su cabeza, o sea, pone al descubierto que Cristo es la cabeza y lo que está dando prácticamente es un mal testimonio de la cabeza. En este caso, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del hombre, ¿quién era? Cristo. Entonces ahí automáticamente ponía o daba este mal testimonio de lo que era esta práctica de manera cristiana. Recuérdense que había un choque de cultura, de tradición y creencia, que el cristianismo no era el único. Afrentaba la cabeza, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza. Por lo mismo es que si hubiese raspado, aquí es parte del contexto vital. Es lo mismo que si hubiera raspado, lo que te estoy diciendo, es lo mismo que te quedara como ya tú habías estado, que te había raspado la cabeza o te había cortado, porque representaban parte de lo que eran el sistema cultural en la época de la iglesia de los Corintios. Entonces, Pablo lo que hace esta metáfora, esta comparación, ¿verdad? Para trancarle el juego, dice, es lo mismo que te lo hubiese raspado, o sea,
ponte tu velo. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o rasparse, mira la distinción que hace. Habían dos. Era el rasparse literalmente, raspar de la cabeza, o cortarse el cabello similar a un hombre. Eso era algo totalmente denigratorio y símbolo de que pudiera haber sido en su mayoría una prostituta. Y con esto es que el apóstol Pablo se enfrenta, ¿verdad? En la iglesia. Y por eso es que el apóstol Pablo hace estas inferencias o estas reprensiones para que puedan ver, ¿verdad?, cuál era el problema. Entonces, ya todo el texto más que sigue, ahí entra el tema de la autoridad del hombre, más para abajo también el apóstol dice, ya mucho más para abajo, que es mejor que la mujer no calle, pero dése cuenta que nosotros vamos al tema de la mujer que es mejor que calle, pero veamos esta parte. Tenemos que aprender a ver a la Biblia como un todo y no por parte. Es todo, maestro. Excelente, excelente exposición. De verdad que sí. Siempre me gozo cuando uno de los maestros de ITAT hace su exposición de manera tan clara y precisa. Aunque el tiempo no nos favorece en el sentido de que para hablar 100% de estos temas tendríamos que dar varias clases para que el maestro pueda desarrollarlo con más amplitud, pero eso se hace en los diplomados, así que ya ustedes saben, ITAT imparte su diplomado y demás, así que en hermenéutica lo esperamos, ese hombre da hermenéutica de una forma, bueno, ya ustedes saben. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún tipo de preguntas por aquí? ¿O es todo está claro? ¿Lo entendieron todo? Maestra, profeta Yoa, dame un segundito antes de las preguntas. Señores, es preciso en el momento. Queremos esto que usted vio, por eso corté, es más extenso. Solamente este acápite es mucho más extenso de manera exegética. Cada parte, cada verso tiene un contexto. Todo esto lo va a ver usted de manera, mírame, para saborearse los dedos en lo que es hermenéutica, exégesis y explorando la Biblia en Italia. Venga para acá con nosotros. Adelante, maestra. Así que ya ustedes saben. Mis amores, ¿tienen algún tipo de pregunta? ¿Todo está claro? ¿Entendieron por qué el velo de la mujer y todo eso? Porque ya de último, cuando leímos a Corintios, señores, solamente con el maestro leer Corintios, si lo hubiese hecho al principio, yo digo, yo me voy a salir porque hasta aquí llegamos. Para que no pase como algo que pasó ahí en un grupo. Gloria a Dios. Yo pensaba, yo dije, bueno, si leyó Corinto completo con la exposición que tuvo de Corinto al final, es para cada uno de los que estamos aquí entender de una forma clara y precisa lo que dice ese texto y a qué se refiere. Ahora bien, si le interesa más indagar con respecto a este y otros temas más que ha sido de como el que expuso nuestro hermano Wilmer, el maestro, son muchos los temas que son que pensamos que lo manejamos al dedillo, pero cuando buscamos un lápiz, un diccionario, una Biblia y un maestro para explicarnos, sabemos que hay muchas cosas que nos faltan. Así que las preguntas, vamos, ¿quién tiene algún tipo de preguntas? Ah, los diplomados, la información de los diplomados. Bueno, ellos hay un número, en el número que dice ITAP, a ese número pueden escribir Exactamente, y se le exacto. va a dar toda la información para los que están
interesados. Ya esta es una parte que quizás lo hubiesen dado al final de todas las clases, pero sí, tenemos un diplomado, tenemos una licenciatura. Creo que ahora van los Técnico, maestros. un técnico. Un Hay técnico. un técnico, Técnico en teología, sí. técnico en teología. Pero no obstante a eso, cada uno de las materias que se dan con tiempo, con su grabación, están grabado para el que no tenga, para el que no pudo tomar su clase pueda volver y escucharla, y como se ha dicho bastante veces, volver a escuchar, porque se nos escapan muchas cosas, como el día a día, que estamos en la casa y demás. Y así pueden retroalimentar más y aprender más de lo que son esos temas. Pero esa información se le estará dando, así que solamente tienen que escribir al número que dice ITAT y, y se le llegará la información. Ahora bien, aparentemente todos estuvimos claros. Fue una exposición sin desperdicio. No hay nadie que tiene preguntas. Gloria a Dios, me encanta. Joel, Fermín, nada, está todo claro. Ok. Aquí tengo a nuestro evangelista José Miguel. José Miguel, algún hermano, alguna pregunta, todo quedó bien claro, alguna duda. Ángel explica bien, Ángel es duro, Ángel es duro. Oye, aquí dicen quedó claro, bastante claro, ¿verdad? Glenny, no son falsas, mujeres. Ya son conocidos aparentemente de nuestro hermano. Pues nada, aquí muchísimas gracias y todo está claro. No sé si mi hermano Ángel, maestro y licenciado en teología, Ángel Mota, quiera decir algo más. Sí. Una de las características principales de los estudios, para que ustedes vean lo que son estos diplomados. Tanto yo, Ramón Franco está por ahí, Ricardo de Jesús, Miguel, que está por ahí, Yeudi y otros cuantos más, la misma Joanis, otros cuantos más. Estuvimos donde están ustedes hoy. Empezamos con algunos diplomados, 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 y fue la base fundamental de nuestra teología que hoy en día tenemos. ¿Por qué le hago este preámbulo? Simple y sencillo. Valore estos diplomados, pero sobre todo sea multiplicador. Hay una palabra en la Biblia que se llama trasvasador. Los trasvasadores eran aquellas personas que llevaban, ya sea comida, ya sea lo que sea, para llevarlo de un lugar a otro y ellos trasvasaban. Sea usted uno de esos trasvasadores y no ponga por menos estos tipos de diplomados, que donde está usted, estuve yo y estuvo todo lo que les mencioné. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Trate de animarse de hacer estos diplomados. Míreme, no se va a arrepentir. Y una de las cosas que nosotros cuidamos, en primer lugar es no adoctrinar a nadie, ni quitarle ni implantarle fe a las personas. Simplemente mostramos herramientas en las manos para cuando tú vayas a abordar el texto, tú sepas dónde apretar, dónde quitar. Y una de las características principales que todos los libros de hermenéutica y exégesis tienen, dicen, es tener una mente enseñable. Por razón de tiempo, yo hacía al azar, yo puedo jalar cualquiera de los libros de hermenéutica, cualquiera. Tener un espíritu apacible y un espíritu enseñable. Si usted se pone de que usted toda se la sabe, de que tiene que, como dijo el apóstol Pablo, yo pretendí no saber nada. Y si sé algo, claro, tiene un contexto.
Pero hay momentos en que uno debe de ser humilde y dejarse mordiar y dejarse enseñar. Porque aquí no estamos para quitarle la fe a nadie. Ahí nosotros tenemos una cuchilla y una cizalla que corta en el aire, que es esa Joanny, que es la que nos latiga cuando a veces como que nos estamos muy yendo por lo... ¡Ey! Entonces, ahí siempre ese balance entre lo espiritual y el tema de de lo académico, porque tratamos de ser tanto académico como en lo espiritual. ¿Mm? Así que les animo, les exhorto de manera encarecida. Obviamente los títulos tienen un valor agregado, pero ese valor agregado te va a decir a ti que cuando tú hagas así que mire para atrás, wow, sí se puede. Yo puedo hacerlo. ¿Mm? Así que les animo. En el grupo, ahí está el número del maestro David. Escriban, señores, ese diplomado, pero bueno, pregúntale a Giovanni, pregúntale que está aquí. De aquí de ITAP han salido mucha gente que hoy en día, míreme, no se imagina la cantidad de personas, pastores, evangelistas, de todas las clases y índole han pasado por aquí, por ITAP. ¿Mm? Así que les animo. Gracias, Joa. Ok. También voy a aportar algo más con respecto a esto. Creo que cada persona que es creyente y que utiliza una Biblia para llevar la palabra de Dios en diferentes lugares, tiene que aprender hermenéutica. Una de las cuales yo siempre he dicho. ¿Por qué? Porque a veces comienzan a dar un sermón y el sermón va en Cuba y estamos en República Dominicana y demás. Pero ya esa es una decisión de la persona cuando quiera prepararse y más si le está sirviendo a Dios. Así que vamos a orar, vamos a que el Señor, darle gracias al Señor por esta exposiciones. Wow, de verdad que sí, no me voy a cansar nunca de decir lo que me gozo cuando uno escucho a uno de los maestros de ITAT, más que orgullosa de cada uno de ellos, orgullosa de pertenecer, de ser parte de la misma y de ver cómo cada uno de ellos va creciendo en esto, lo que es enseñar sin salir, sin doctrinar y dando lo que Dios le da de corazón para aquellas personas que necesitan y que quieren aprender. Así que siempre son guiados por Dios, cada uno de los que están aquí. Así que no teman si quieren aprender un poquito más. Amén. Amadísimo Padre Celestial, que moras en las alturas, te damos gracias, Señor. Gracias por este seminario, Padre. Gracias porque yo sé que fue en tu corazón que fue elaborado, Señor. Un grupo de maestros que se reúnen para dar lo mejor de ellos, para dar lo que tú le enseñaste, dar por gracia lo que por gracia tú le has dado, Señor. Mira cada uno de ellos, mira su corazón, mira su familia, mira sus empleos, Señor. Sea tú cuidándolo, protegiéndolo, guiándolo siempre, que nunca se aparte de ello el Espíritu Santo de Dios y que nunca tengan en su boca un yo, sino un Dios que me guía. Así que gracias, Padre Celestial, por todo. Gracias por cada uno de los miembros que están aquí. También te pido, Señor, que lo bendiga, que lo proteja y que abra su entendimiento para que puedan captar todo lo que aquí con amor se enseña. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias y mil gracias. Así que tengan ustedes una feliz noche y nos vemos el próximo martes. Y el que faltó por ver la exposición, le estaremos enviando la grabación para que vuelvan y los que quieren volver a leer, a verla, para que sigan tomando nota. Así que buenas noches y que Dios le bendiga.